48. Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y cualquiera que me reciba a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos ustedes, este es el más importante. Oremos al Señor, amados. Te damos gracias, Padre, por darnos la oportunidad nuevamente de escuchar tu palabra, a través de la cual, Señor, nuestra vida es transformada y edificada. Deseamos, Señor, que ésta encuentre en nuestra mente y corazón el lugar propicio para ser sembrada como una semilla fértil y que ésta produzca en tu tiempo el fruto que tú esperas de nosotros. Que no sea solamente un conocimiento el que adquiramos hoy, que no sea solamente un entretenimiento lo que recibamos hoy, sino que sea, Señor, tu palabra viva y eficaz, cortante más que espada de doble filo, Señor, para que entonces nuestra vida sea transformada, nuestra mente y corazón sean moldeados aún más a la imagen de Cristo para reflejar su conducta y su carácter. Pedimos todo esto, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Y toda la iglesia decimos, amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, la grandeza de los pequeños, el tema de hoy, como base versículo Lucas 9:48. Y aquí la importancia que Jesús da a un niño es algo trascendente, porque en esa época, en los tiempos de Jesucristo, cuando Él habitó entre la tierra, los niños eran menospreciados, eran maltratados, eran desconsiderados, no se les tomaba en cuenta. No, igualmente con las mujeres, tanto las mujeres como los niños no eran tan importantes como hoy se considera en la mayoría de las sociedades. Todavía hay algunas creencias o tradiciones en algunas regiones que menosprecian a la mujer, la humillan, la consideran menos valiosa que un hombre, y a un niño igualmente se le considera poca cosa, de poca importancia y de poco valor. Es triste en nuestra realidad, pero en esta época era todavía mucho más acentuado el maltrato y el menosprecio que se tenía por las mujeres y por los niños, y las niñas todavía peor. Una niña no era considerada como alguien de valor, sino hasta que podría procrear un hijo, y preferentemente varón, a su esposo. Entonces era una sociedad en la cual los niños estaban acostumbrados a sufrir ese menosprecio, ese maltrato, esa indiferencia, como repito, todavía sucede en cierta forma en nuestros días. Y Jesús les da una lección a sus discípulos de una manera tan categórica que tú y yo deberíamos de aprender lo que Jesús le enseñó a sus discípulos, como vamos a ver a continuación. Esto viene a razón de que los hombres, en este caso los discípulos de Jesús, discutían quién habría de ser el mayor. Usted sabe, en una sociedad acostumbrada a la competencia como la que vivimos hoy en día, en una sociedad donde se valora el que tiene más o el que sabe más o el que hace más y presume de ello, es difícil entonces considerar a alguien que no tenga ese valor que la sociedad le da en cuanto a dinero, posesiones, en los hombres, en algunos casos mujeres, ¿no? Tengo tantas mujeres o he tenido tantas mujeres, hijos por aquí, por allá, posesiones materiales, riquezas, bienes, fama, poder, en fin, una serie de cosas materiales que el hombre valora hoy en día. Y entonces es natural que si esos son los parámetros bajo los cuales las personas van a ser apreciadas o despreciadas, podemos entender entonces que si una mujer no es productiva o no tiene esos logros que usualmente residen en los varones, pues no es considerada como alguien de valor en la sociedad. Y mucho menos un niño, porque un niño no produce nada. Al contrario, un niño es un consumidor y no genera, digamos, un beneficio material o económico, aunque hoy en día sabemos que esto ha cambiado y vemos a los niños desde temprana edad en las calles
pidiendo alguna ayuda o vendiendo cosas, tratando de ser productivos o llevar un ingreso a la familia. Por eso no es de extrañarnos que los hombres usualmente estén compitiendo constantemente por sentirse valorados, por sentirse importantes y apreciados en base a sus logros materiales y humanos. Y eso no fue la excepción ni aún para los discípulos de Jesús. Ellos también competían y les interesaba saber quién de ellos era el más grande y quién de ellos era el más importante. Y hubo una discusión entre los discípulos diciendo, ¿quién es el más grande? Esto puede resultar tal vez como causa de algo que aconteció antes de que Jesús les diera esta enseñanza de los niños. Si usted me acompaña unos versículos antes de donde leímos, vemos un acontecimiento en el versículo 28 de Lucas 9 que habla de algo que sucedió, un milagro que se le conoce como la transfiguración. Jesús se transfiguró y dice que junto a él estaban Elías y Moisés, que sus vestiduras se hicieron blancas, resplandecientes, como luz, alumbraron ahí el lugar donde estaba Jesús. Pero aquí lo controversial y que suscitó esta discusión de quién sería el más grande es porque Jesús se acompañó solo de 3 discípulos para ese hecho milagroso. Y en el versículo 28 de Lucas 9 nos habla de que tomó consigo Jesús a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y entonces subió a un monte donde sucedió esto que le acabo de escribir, conocido como la transfiguración. Entonces sus discípulos, tal vez celosos de ver que Jesús tenía sus favoritos, Pedro, Juan y Jacobo, empezaron a discutir, porque a ellos sí y a nosotros no. Y en el versículo 46 de Lucas 9 dice así: entonces hubo una discusión entre los discípulos, cuál de ellos sería el más importante. Empezaron a pelearse los discípulos para ver quién era el mejor, el más importante, el más valioso para Jesús. Y esto es algo, repito, natural que ocurre. Todos estamos compitiendo. ¿Cuántos en nuestro trabajo no queremos sobresalir o llamar la atención del gerente, del jefe o el director para que nos considere para un ascenso, un aumento de salario? Y estamos compitiendo constantemente, tratando de dar buenos resultados. El problema es que a veces esa competencia se vuelve desleal y se vuelve deshonesta. Y empiezan a fabricar chismes, habladurías o tratar de, como decimos, de meterle el pie al otro para que yo sobresalga y me tomen en cuenta a mí. Y eso es algo que justamente estaba sucediendo con los discípulos de Jesús. Imagínense, los discípulos de Jesús, aquellos que Jesús les enseñaba del reino de los cielos, acerca del evangelio, de los mandamientos, compitiendo entre ellos. Es penoso y es triste ver que esa competencia que sucede en el mundo a veces se traslada también en la iglesia. Y es triste ver cómo las iglesias compiten entre sí para ver cuál iglesia es más importante, cuál iglesia es más famosa o es más conocida, o cuál iglesia tiene más miembros. Bueno, ahora con las redes sociales, cuál iglesia tiene más seguidores, suscriptores a sus canales. A veces nosotros también, si no nos mantenemos ajenos a esa competencia, podemos estar afanados de que nuestras publicaciones en Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, donde las hagamos, a ver cuántos han visto mi publicación, a ver cuántos me han dado like. Oye, dame un like, suscríbete y mira, sígueme. Follow me and follow you, sígueme, yo te sigo. Y se vuelve un afán. Hoy este día no he tenido tantas vistas. Voy a promover, a ver qué hago para conseguir más seguidores. Y esa no es la competencia que le agrada a Dios. Claro, tú y yo tenemos que preocuparnos, interesarnos porque nuestras publicaciones, si acaso son del evangelio, hablamos de Cristo, pues sí, que lleguen a más personas. Pero no se tiene que volver un afán, una competencia. Yo tengo más vistas que tú, yo tengo más seguidores, más likes. Y mira, yo estoy publicando esto y lo otro. No debe ser así.
Porque entonces nos estamos envolviendo en el sistema del mundo de una competencia para tratar de ser el más grande, el mejor, el más importante, y Jesús viene a darnos una lección, como lo hizo con los discípulos. Entonces, esta es la condición en la cual estaba Jesucristo ahí, como dicen entonces en el versículo 46, hubo una discusión entre los discípulos, cuál de ellos sería el más importante. Pero Jesús, percibiendo, dice, los razonamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso a su lado, lo puso junto a él, a este niño. Jesús entonces les estaba por dar una lección que espero que tú y yo también tomemos una enseñanza. Acompáñame a Mateo 18, por favor. No pierdas ahí este capítulo 9 de Lucas, que regresaremos, pero en Mateo 18, la misma pregunta, la misma situación, es decir, Lucas nos describe una cosa, Mateo nos describe otro punto de vista de la misma discusión. Aquí en Mateo 18 dice en el versículo 1, en aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús diciendo, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Nuevamente la discusión entre los discípulos, y Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como niños, como los niños, jamás entrarán en el reino de los cielos. Versículo 4, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el más importante en el reino de los cielos. Y cualquiera que en mi nombre reciba a un niño como este, a mí me recibe. Jesús respondiendo, ¿quién es el más importante? Dice, el más importante es aquel que se hace. No necesariamente dice que sea un niño, sino que se hace como un niño. Y por supuesto Jesucristo se está refiriendo a los aspectos positivos o favorables de ser niño, porque no todo niño tiene características que son imitables, ¿no? Hay cosas que no tenemos que imitar de los niños, como por ejemplo ser algún berrinche. Pero sí hay otras características que Jesús nos está dando a entender que tendríamos que ser como los niños, hacernos como los niños. Y dice, y el que reciba a uno de estos pequeños, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, es decir, a mi Padre. Entonces, regresemos nuevamente a Lucas 9. Y dice que puso a un niño a un lado en medio de ellos. Y cuando le preguntaron quién es el más grande, quién es el más importante, Jesús no dijo Pedro. La tradición ha dicho que Pedro sería el vicario de Cristo, sería el precursor, el proclamador del Evangelio, el más conocido, el más famoso. Pero Jesús no dijo Pedro, ni siquiera dijo Juan, tampoco dijo Jacobo. Es más, ni siquiera dijo yo soy el más grande. Tú y yo sabemos que Jesús es el más grande, tú y yo sabemos que Jesús es el más importante, pero ni siquiera Él se señaló a sí mismo, dando un ejemplo de humildad y de sencillez que tú y yo tenemos que aprender. Entonces, contrario a lo que esperaban, yo creo que todos estaban viendo, a ver, me va a señalar a mí, como cuando uno gira la botella, ¿no? Y quiere que le toque y se trata de acomodar, viendo a ver quién va a señalar. Y no, trajo un pequeñito, aún insignificante para ellos, niño. ¿Recuerda aquel pasaje cuando Jesús dice la palabra que alimentó a 5,000? La Biblia dice 5,000 hombres. No dice 5,000 personas, porque repito, los niños y las mujeres no contaban. Es como si hoy en día hicieran un censo y solamente preguntaran en su casa, ya ve que van a su casa y van a preguntar
cuántos focos tiene, cuántas habitaciones, cuántos baños, etcétera, etcétera. Como si nada más preguntaran, ¿cuántos hombres viven aquí? ¿No? Hombres adultos. Y usted responde la pregunta, oye, pero también hay niños y mujeres. Y dice, no, esos no cuentan, esos no importan. Cero a la izquierda, solamente los hombres. Así eran los tiempos de Jesús. Entonces, imagínense el shock para estos discípulos de ver que un niño, y un niño desconocido, no sé si era hijo de algún discípulo, no lo sé, la Biblia no nos da detalles, pero un niño a fin de cuentas lo pone ahí y les dice esta respuesta, ¿verdad? El que reciba a este niño en mi nombre me recibe a mí, y cualquiera que me recibe a mí recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos ustedes es el más importante. Es decir, en otras palabras, lo que Jesús les está diciendo aquí es que si quieres ser grande, si quieres ser importante, porque creo que todos quisiéramos ser grandes e importantes. Si quieres ser grande e importante, entonces aprende a ser pequeño. ¿Quieres ser grande? ¿Quieres ser famoso? ¿Quieres ser conocido? Aprende a ser pequeño. Y por supuesto que la grandeza, la importancia que Dios te va a dar cuando tú y yo aprendamos a ser pequeños, no es necesariamente terrenal y humana, sino es en el reino de los cielos. Porque así dice, este es el más importante. Recordarán, en una ocasión Jesús dijo que los primeros o muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primero. Seguramente también encaja en esta descripción. De los grandes serán pequeños y los pequeños serán grandes, importantes para el Señor. Jesucristo en cierta forma se está señalando a sí mismo cuando dice: quien recibe a este niño y que no se hace como un niño no entra al reino de los cielos, en cierta forma se está señalando a sí mismo, porque dice: el que recibe a este niño me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al Padre. Así es que en cierta forma Jesús está haciendo semejante a un niño en inocencia, en transparencia, en todas las características que son imitables de un niño. Y tú y yo tendríamos que aprender de ello. Un niño, puedo hablar de muchas cosas, de lo bueno que es ser niño. Seguramente, espero que tu memoria no te falle, recordarás algunos buenos momentos en tu infancia, cuando eras niño. Uno va creciendo, se va llenando de cosas, se va complicando. La vida es tan compleja, es tan estresante vivir en la edad adulta. Pero un niño, y fíjate que las circunstancias son las mismas, el ambiente es el mismo, el panorama es el mismo, la economía, la sociedad es la misma, pero la perspectiva es totalmente diferente. La perspectiva que tiene un niño difiere mucho del punto de vista que tenemos los adultos. Y nosotros nos llenamos de tanta cosa, nos complicamos, nos afanamos, nos estresamos, nos enojamos, nos peleamos, nos desvivimos, en fin. Y un niño feliz, míralos ahora, sin ninguna preocupación. A lo mejor tú estás aquí pensando: ay, me falta esto y mañana voy a hacer aquello y esta semana que no se me olvide. Y el niño ya disfrutando y gozando de la vida. Pero quiero hablar, entre las muchas características que pudiéramos tomar como ejemplo a los niños, quiero hablar de solamente 3 características en las cuales tú y yo tenemos que ser como niños o hacernos pequeños como lo son ellos. Hay 3 aspectos en los cuales quiero que ahondemos. Uno es la provisión, segundo es la protección y tercero es el propósito. Ser como niños en lo que se refiere a la provisión, ser como niños en lo que se refiere a la protección y ser como niños en lo que se refiere al propósito. Abre tu Biblia conmigo en segunda carta a los Corintios, capítulo 9, hablando del primer punto. Ser como niño en provisión. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiere decir la Biblia con esto? Ser un niño en provisión. Un niño no se preocupa, usualmente no se preocupa. Y espero que nosotros como padres
no preocupemos a nuestros hijos de lo que tenemos que hacer en la calle, de lo que tenemos que hacer fuera de casa para conseguir el sustento. A nadie le regalan las cosas. Todos de alguna forma u otra tenemos que trabajar, esforzarnos, como decimos, partirnos la espalda para traer un ingreso a casa que nos permita vivir lo mejor posible. Y los niños no se preocupan de eso. Por eso, repito, espero que tú y yo, como padres, guardemos el corazón de nuestros hijos y no andemos diciendo lo que significa o el esfuerzo que nos costó conseguir las cosas para llevarlas a casa, para su subsistencia. Por eso, un niño debe ser un ejemplo en cuanto al afán por la provisión. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 8, dice lo siguiente: poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abunden para toda buena obra. Fíjate lo que dice. No está hablando de riquezas, no está hablando de prosperidad material, de sobreabundancia de bienes. Simplemente lo que está diciendo la palabra del Señor es que al abundar la gracia de Dios en nosotros, tendremos siempre todo lo necesario. Un niño con que le des de comer, donde tenga que dormir, con qué vestir, es feliz. Y tú y yo, oh Dios, cómo nos afanamos y nos preocupamos y queremos más y no nos conformamos y vamos a dobletear turno con tal de conseguir horas extras y tener el bono y nos desgastamos en las cosas materiales. Y tendremos que aprender como los niños, de confiar que Dios sobreabunda en gracia para darnos lo necesario. Si el Señor nos quiere dar de más, bienvenido. Y si no nos quiere dar de más, bienvenido igualmente. Porque teniendo lo necesario, debemos de tener contentamiento por la bondad y la misericordia y la gracia de Dios en nuestras vidas. Y el propósito de esto es que abundemos en toda buena obra, que a pesar tal vez de la escasez, que a pesar tal vez de la estrechez con la que vivamos, estemos involucrados en toda buena obra. Entonces, primer punto en el cual deberíamos aprender de los niños es en la provisión. Ellos simplemente estiran la mano, ellos no se preocupan cómo llegó la provisión al refrigerador, a la alacena, no les importa, no saben de eso, no se preocupan. Papá y mamá se encargan, es difícil, ya lo sé, pero como un niño deberíamos de vivir así confiados. El Señor es mi proveedor, el Señor me dará. El Señor me sustentará por su gracia, no escaseará en mi mesa con que alimentar a mi familia. No significa que no tengamos que trabajar, claro, hay que salir y trabajar, pero que sea con la justa medida, de tal manera que no descuidemos a nuestra familia y aprendamos de los niños a confiar en la provisión divina. Segundo, acompáñame al Salmo 46. Hermano, hermana, yo sé que algunos han sido doblemente agraciados con abundancia material y gloria a Dios. La pregunta es, ¿qué hacemos con ello? Dios no está peleado con las riquezas, Dios no está peleado con la abundancia. La pregunta es, ¿qué hacemos con ello? ¿En qué gastamos lo que Dios nos da en abundancia? Tenemos que hacer buenas obras, como lo acabamos de leer en la carta a los Corintios. Buenas obras, obras de misericordia, obras de ayuda, obras de asistencia a los más necesitados, a aquellos que no están tan bendecidos materialmente hablando como lo estás tú. Entonces, Salmos 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Segundo aspecto en lo cual tenemos que aprender de los niños es en la protección. Como aquí el salmista lo dice: Dios es mi amparo y mi fortaleza, Él es mi auxilio en la tribulación. Él es mi ayudador, Él es el que me levanta, es el que me sostiene, es el que me protege, el que me guarda. Y un niño está así confiado en papá y mamá.
Un niño no se preocupa de las cosas que van a pasar, porque si está papá y mamá juntos cerca de él o de ella, se siente confiado, se siente protegido y tranquilo. Cuando no ven a papá y mamá, anda volteando y se siente inquieto, se siente intranquilo, se siente desprotegido. Así tú y yo deberíamos de vivir confiando que el Señor nos guarda, que el Señor nos protege, que Él es nuestro escudo, que Él es nuestra gloria, nuestro ayudador, nuestro amparo y fortaleza, como dice el Salmo que acabamos de leer. Y confiar en el Señor, que nada nos pasará si no está bajo su voluntad. Un niño confía plenamente que su papá lo protege, que su mamá lo resguarda, y así tú y yo deberíamos de aprender de ellos que Dios es nuestro protector. Tercero y último de estos tres aspectos que quiero compartir con ustedes, lo encontramos en Romanos 8:28. Vamos allá, por favor, en el Nuevo Testamento, pasando el libro de los Hechos, Romanos 8:28, un pasaje tal vez bastante conocido, lo hemos citado muchas veces aquí en la iglesia, y dice así Romanos 8:28, sabemos que Dios hace que todas las cosas, fíjate, Dios hace que todas las cosas, tanto las buenas como las malas, Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Dios tiene un propósito para tu vida. Un propósito bien definido. Dios no se anda improvisando, Dios no anda viendo a ver qué va a pasar. Él sabe lo que va a pasar contigo y Él tiene un buen propósito para tu vida. Esto no impide que vengan cosas malas. Acabamos de orar por un pastor que padeció cáncer y por la gracia de Dios ha sanado. Aquí ha habido personas también que el Señor ha sanado de enfermedades mortales. Aún pasan cosas malas a los cristianos. Pero todas estas cosas dice que Dios hace que ayuden para bien a los que lo aman. Porque Dios tiene un propósito. El niño, en esto podemos aprender de ellos, sabe que papá es la autoridad. Papá o mamá son la autoridad. Sabe que ellos o quiere creer que ellos saben lo que hacen, aunque a veces no lo entiende. Un niño a veces no comprende las cosas que papá y mamá le piden que haga porque parecen contrario a lo que él quisiera. No parecen divertidas, como tomar una medicina amarga, no es agradable, no les gusta. O ir al dentista no es algo que quisieran hacer. Y trata de aceptarlo aunque le cuesta, pero usted y yo sabemos como padres que es lo que más conviene a nuestros hijos, aunque eso significa un dolor o un sufrimiento temporal, es por un bien mayor. Igualmente así sucede con nosotros, cuando Dios nos hace pasar por una situación difícil, por una angustia, una aflicción, es porque hay un bien mayor en esa situación adversa que es temporal. Así es que tenemos que confiar, Señor, no sé por qué lo estás haciendo, pero si tú lo estás permitiendo, es con un propósito. El niño en edad adulta lo entenderá. Tú y yo, depende de nuestra madurez en Cristo, lo entenderemos o no, pero confiemos que el Señor es bueno y tiene buenos propósitos para con nosotros. Aunque esto signifique de vez en cuando meternos algo de dolor, para que aprendamos a depender de Él. Entonces, seamos como los niños, que a regañadientes tal vez, con un poco de disgusto, incomprensión seguramente, pero obedecen a papá y a mamá, porque saben que son autoridad y que ellos saben más que los niños. Entonces, las enseñanzas que tú y yo debemos o podemos adoptar de un niño como ejemplo es hacer como ellos en provisión, depender de Dios, que Él nos provee, en protección, confiar que Dios nos protege, y tercero, en propósito, que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas.
Cuando tú y yo tomamos esa actitud como los niños, vamos a vivir más tranquilos y más confiados. Aún a pesar de los problemas y las dificultades, confiamos en Dios, en su sabiduría, en su poder, que Él está haciendo algo bueno de nosotros, que algo favorable va a surgir de cada situación que tú y yo enfrentemos en la vida. Entonces, un niño con eso es feliz, con la provisión, con la protección y el propósito, el darle sentido a su vida, el darle orientación, el saber hacia dónde va, cuál es el objetivo de su vida. Tal vez en este momento solamente a la escuela y estudia y prepárate y esfuérzate por sacar buenas calificaciones y échale ganas. Y a lo mejor si es practicar un deporte, practica, entrena, sé el mejor. Y eso va formando un carácter en los niños, que tú y yo como padres, bueno, los que somos padres, sabemos lo que eso significa. Y aunque ellos no lo entiendan, si tú y yo tenemos un objetivo claro acerca del futuro que queremos para nuestros hijos, pues vamos a forzar, vamos a llevarlos por ese camino, aunque no haya un total entendimiento de su parte. Sabemos que en un futuro lo comprenderán y lo agradecerán. Como seguramente tú y yo agradecemos algunas actitudes que tuvieron nuestros padres en nuestra infancia que no entendíamos. No entendíamos por qué. Y tal vez ahora, volteando hacia atrás, nos damos cuenta de que qué buena decisión, qué buen consejo me dio mi padre, qué buena instrucción me dio mi madre. Ahora lo entiendo. Así tú y yo, que alguna vez fuimos niños, unas cuantas décadas atrás, algunos, otros más. Y tal vez esas cosas ya las olvidamos. Como ya somos grandes, ya somos adultos, nos olvidamos de lo que éramos cuando fuimos niños. Pero tenemos que volver a ser como ellos, al menos en estos 3 aspectos que he mencionado, y depender de nuestro Padre. Un niño pequeño no busca la fama, un niño pequeño no busca el dinero, el ingreso, el reconocimiento. Bueno, sí, busca un reconocimiento, pero solamente uno le interesa, el de papá y mamá. Los amiguitos le podrán decir lo que sea, los primos, los familiares pueden decir lo que sea, pero con que papá y mamá me reconozcan, el niño es feliz. ¿No les ha pasado a veces, bueno, tal vez sus hijos ya están grandes, pero cuando eran pequeños, que iban al parque, mira mamá, ¿cómo le hago? Y mira papá, sin manos, o mira cómo me columpio, mira cómo me subo a la resbaladilla. Y tú, oh, bravo, bravo. Y era un logro para ellos. Porque lo único que les interesaba era que papá y mamá les reconocieran, les aplaudieran, les hicieran fiesta por eso que lograron. Así tú y yo tenemos que ser con nuestro Padre. Mira, Padre, lo que estoy haciendo. Mira, Señor, lo estoy haciendo para tu gloria, no para mi fama, no para mi reconocimiento, sino quiero solamente agradarte a ti. Quiero reconocerte a ti y que tú te agrades de lo que estoy haciendo. Que tú, si me permite la palabra, aplaudas esto que estoy haciendo. Eso es lo que yo quiero, porque quiero tu reconocimiento. Quiero terminar con una reflexión. Seamos como niños, es el mensaje principal que quiero transmitirles en esta tarde. Por eso el título, La grandeza de los pequeños. Pero quiero terminar hablando de otro factor importante a través del cual tú y yo nos damos cuenta de esto que el Señor nos dijo. Y regresa conmigo nuevamente, por favor, a Lucas 9:48. Ahí están los adultos peleándose. ¿Quién es el más fuerte? ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el más inteligente? ¿Quién es el que tiene más dinero? En fin. Y Jesús les da una lección muy tremenda, poniendo a un niño. Y dice, voy a leerlo nuevamente, Lucas 9:48. Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y cualquiera que me recibe a mí, al que me recibe el que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos ustedes, este es
Fíjese lo que dice, el que es más pequeño, el más insignificante, el más tomado o el tomado en menos consideración, este es el más importante. Y una forma, mis amados hermanos y hermanas, en la cual tú y yo podemos darnos cuenta si hemos entendido el reino de los cielos y el propósito de Dios. Porque sabe, el mundo está al revés de los propósitos de Dios. La estrategia, el plan, los principios, las leyes que gobiernan el reino de los cielos son totalmente contrarias a las del mundo. El mundo está de cabeza, está al revés. Y Jesús aquí nos da una lección, un instructivo. Recibe a este pequeño en mi nombre. Y no es algo común hoy en día. Por eso quiero que tú y yo reflexionemos qué tan importante o qué tan alineados estamos con el reino de los cielos en base a este parámetro que quiero que nos evaluemos. ¿Cómo tratamos a los niños? Ya no digo a nuestros hijos, que espero que los tratemos bien. A veces. Pero los niños que son ajenos, ¿cómo los tratamos? Bueno, depende de la ocasión. Si estás en un parque jugando, bueno, seguramente. Pero si estás trabajando y llega un niño y te interrumpe, estás concentrado en algo y un niño te habla, te distrae, o vas caminando por la calle, te aborda un niño tratando de venderte algo. ¿Cómo reaccionamos ante eso? Aquí claramente tú y yo podemos ver si estamos considerando en serio el reino de Dios, porque dice, quien reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí. ¿Cómo tú tratas a los niños? Te voy a decir algo en lo personal. Antes de yo ser padre, los niños para mí eran como que, uy, no quiero tenerlos cerca. Se me hacía así como que, no. Cuando fui padre cambió esa perspectiva. Y ver tener a mi bebé en mis brazos cambió mi forma de ver a mi bebé. Pero ahora en Cristo veo a los niños diferentes. Ya no solamente mis niños o los que fueron mis niños, sino ahora cualquier niño lo veo diferente. Y no sé si a ti te pasa ver a un niño en la calle pidiendo dinero, tratando de venderte un dulce, algo con tal de conseguir unos cuantos pesos. No sé si a ti te parte el alma. No sé qué infancia viviste. Yo no viví esa infancia, no puedo opinar al respecto, pero me duele tanto ver a un niño a tan temprana edad, en vez de estar en la escuela estudiando, tiene que salir a ganar unos cuantos pesos para llevar a casa. Y eso debería a ti y a mí conmovernos. Porque si no, no estamos haciendo caso a este mandamiento. El que reciba a un niño en mi nombre, me recibe a mí. Y fíjate lo que dice en el griego original, la palabra recibir, en el griego original significa, como tú y yo lo entendemos, recibir como si alguien me lo da y yo lo recibo. Pero esta palabra en el griego original significa otras cosas importantes. Significa tomar de la mano. Significa aceptar. La palabra que vemos aquí traducida como recibir en el griego original también significa sostener, cargar, apoyar, inclusive significa adoptar, abrazar, ser hospitalario. Todo eso significa recibir. No solamente significa, bueno, si dámelo, lo recibo. No, significa sostener, soportar, ayudar, abrazar. Alguna vez me pasó una experiencia personal también, discúlpeme que hable tanto de mí. En una ocasión fuimos a visitar un orfelinato y no sé si ha tenido esa oportunidad, pero créame que el corazón más fuerte ahí se quebranta. Ver esos niños sin papá, sin mamá, no digo mal atendidos, dentro de lo que cabe, alimentados, educados, cuidados.
pero sin el amor de papá y mamá. Y era increíble porque en esa ocasión se me acercó no sé cuántos niños y todos decían, abrázame. Lo único que querían era un abrazo. Nosotros llevábamos juguetes, dulces, sí, les llamó la atención, pero lo que más querían era un abrazo. Y me acuerdo que se me acerca un grupo de niños chiquitos, no sé, 4, 5, 6 años. Se me acerca un grupo de niños chiquitos con un libro. Dice, ¿me lees un cuento? Sí, claro, me senté y lo abro y era un libro de matemáticas. Como ellos no saben leer, no tienen ni idea, ¿no? Entonces, léeme un cuento. Pues ahí les tuve que improvisar 2 más 2. No, tuve que contar un cuento infantil improvisado. Pero lo que quiero decir es, ¿cuánta carencia hay de amor entre los niños? Eso era muy evidente, son niños de un orfelinato, sin papá, sin mamá. Pero a veces hay niños así en casa, sin el amor de los padres, sin recibirlos, como decimos, sin apoyarlos, sin sostenerlos, sin animarlos, sin abrazarlos. Eso significa recibir. Pequeño, también en el griego original, la palabra original es micro, creo que hemos escuchado esa palabra, micro. No solamente se refiere a pequeño en lo natural, es decir, en la edad, sino también en lo espiritual. Puede referirse a una persona que es inmadura espiritualmente hablando, alguien micro, alguien insignificante, alguien a quien no se le toma en cuenta, alguien a quien no se le considera, alguien despreciado, alguien que no se le da el valor y la importancia. Y grande o importante que vemos también en este versículo es la palabra mega, que también puede ser desde la perspectiva natural o espiritual. Esto significa entonces, mis amados hermanos, que tú y yo tenemos que evaluarnos cómo consideramos no solamente a los niños, hablando de la edad, sino aún las personas que son débiles en lo espiritual, débiles de carácter, alguien que no es tomado en cuenta, alguien despreciado, dice, ay, alguien que nadie lo considera, cómo tú y yo los tratamos. Yo espero ser un buen ejemplo, mis amados hermanos. Pero el mejor ejemplo es Cristo, por supuesto. Así es que el llamado que Dios nos hace es a tratar a los pequeños como lo trataría Cristo. Mira qué lección tan dura le dio Cristo a sus discípulos poniendo un niñito ahí diciendo, sean como Él para ser importantes ante Dios. Tratemos a los pequeños, a los débiles, a los insignificantes, a los menospreciados, a los rechazados, como los trataría Cristo. Aquellos que no cuentan para el sistema, aquellos que no son valiosos para la sociedad, aquellos que no proveen ningún ingreso, ningún beneficio económico para el mundo, a esos son a los que tú y yo tenemos que abrazar, sostener y soportar. Los no importantes, los pordioseros, los que están en la calle, los enfermos, los abandonados, los débiles. ¿Cómo los tratamos? ¿Cómo los consideramos? Alguien que probablemente no te va a corresponder lo que hagas por él o por ella. A veces ni las gracias te van a dar. Su corazón ha sido tan lastimado que ni siquiera saben decir gracias. A esos hay que abrazar, porque entonces daremos testimonio de ser importantes en el reino de los cielos. La gente se va a burlar de ti, estás perdiendo tu tiempo ahí con ese limosnero, con ese recoge basura, con el que está ahí con la franela para que te estaciones. A veces somos tan groseros. Una gente que sí necesita una moneda, sí necesita una ayuda económica, pero más necesita una palabra amable, un abrazo, que no están acostumbrados
a recibir. Y tú y yo como representantes de Cristo tenemos que hacerlo. Termino con el siguiente pasaje, Mateo 10:42, lo leo por ustedes, no es necesario que lo busquen. Dice, cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente porque es mi discípulo, de cierto les digo que jamás perderá su recompensa. La recompensa que Dios tiene para aquellos que son como Él, que son como su Hijo. Hay un banco en el cielo de recompensas que se está acumulando beneficios para ti y para mí en la medida que obedecemos la palabra de Dios y en este caso somos misericordiosos, compasivos y ayudadores con los niños, los pequeños, con los rechazados. Así como estás sentado, vamos a orar. Te pido que reflexionemos en si somos como niños, si nos hemos hecho como niños, en inocencia, en transparencia, confiando en Dios, en la protección, en la provisión, en el propósito. Y segundo, en cómo tratamos a los que son menospreciados. Ahí se verá la medida de si somos grandes e importantes para Dios o no. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias por hablar a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ver a los pequeños, a los débiles, a los menospreciados con tus ojos. A ser tus manos para sostenerlos, para proveerles una ayuda, para abrazarlos, darles una palabra amable, para que seamos más como tu Hijo Jesucristo. Los veamos como tú los ves y les hablemos como tú les hablarías si estuvieras entre nosotros. Tú que te aproximaste a los enfermos, los leprosos, a las mujeres repudiadas, aún aquellas que estaban en la práctica del pecado, a los niños, y no hiciste distinción de personas, porque tú nos das el ejemplo de que para ser grande e importante en tu reino hay que ser como estos pequeños. Te damos gracias, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Quiero que entonemos un canto, este último canto que cantábamos hace unos instantes.